Como les decía, los acuarios son pequeños acuarios donde puede haber o no filtración. Esto es una cosa, hay gente que no tiene filtración, eso supone más cambios de agua, y hay gente que sí. Si no tiene filtración, pues requerirá, normalmente lo que se tiene son acuarios llenos de plantas, sueltas, no hay sustratos, en nuestros acuarios no hay sustratos, son acuarios desnudos, para que sea mucho más cómodo de limpiar y mucho más cómodo de mantener. Si usamos filtros, yo por ejemplo uso filtros, se usan pequeños filtros de aire, accionados por aire de esponja o de caja como el que veis aquí. Estos filtros se rellenan con sustrato, se desconecta aquí el aire y van filtrando con perlón y un sustrato, pero son filtraciones muy leves. O sea, no son graves. A un quillo no le puedes poner un filtro a chorro, volver a pensar otra vez en lo mismo, en un charco no hay una corriente excesiva, ¿de acuerdo? Las condiciones irán en función de Kili, pero a grandes rasgos, como generalidad, podríamos decir que el agua puede estar entre 18 y 24 grados, una buena temperatura. Las durezas son bajas o medias, entre 0 y 5 grados. El pH neto ligeramente ácido. Luz solo imprescindible si hay plantas. Hay gente que no tiene plantas y que tiene los acuarios a oscuras. Otra cosa muy típica de los frikis quileros es ir a su casa, que tiene una linterna y te pones allí a mirar acuario por acuario con la linterna, buscando el pez, porque no hay iluminación, los tienen apagados. Pero eso no es mi caso, pero yo los he visto. Y el sustrato es posible eliminar. Para nosotros es un incordio porque es una manera de mantener suciedad. Tened en cuenta que tenemos muy poca agua, si ensuciamos es más trabajo, entonces es mucho más sencillo tener los acuarios desnudos. Estos son, ya os digo, generales. Yo tengo peces, he puesto por ejemplo el agua entre 18 y 20 grados, yo tengo una especie que no pone huevos a menos de 37 grados. Entonces en verano la saco a la terraza y cuando le da el sol es cuando se pone como una loca a poner huevos. O sea, eso también depende del tipo de equipo. Como acompañantes, como plantas, lo que usamos habitualmente son este tipo: anubias, microsorum, musgo, volvitis, plantas flotantes, incluso ahora filamentosas. Evidentemente exigen iluminación y lo que hacemos es lo que veis aquí: atarlas a piedras, atarlas a troncos o dejarlas flotando simplemente por el acuario. Eso ya va en la estética y en el gusto de cada uno. ¿De acuerdo? No son imprescindibles, pero sí es cierto que a muchos peces les ayuda. Hay mucho kili que es muy tímido, eso es cierto también, entonces la planta les ayuda a estar más tranquilos. También mantenemos caracoles, los planorbis generalmente son el caracol más fácil de mantener con un kili. Siempre existe, ahí pongo depredan porque siempre existe la duda de si pueden comer algún huevo o no. La verdad es que si lo comen tampoco hay problema, pero bueno. Y luego caridina, cherry, gambas también se pueden mantener. Ahí el kili, de luego si es un kili grande se pone las pilas. O sea, se pone el tío como leche de gambas, se hace un marisco de gambas increíble. Pero por ejemplo, las gambas son muy útiles con los huevos. Antes de cuando se echan en agua para eclosionar, las gambas cogen los huevos y los limpian por fuera, los cogen así, empiezan a comerlo por fuera, todo el agua que tienen, y te lo dejan limpios. Si tienen algún tipo de moho o algo, lo dejan perfectamente limpios. La alimentación suele ser uno de los problemas habituales en los kilis. La mayoría de los kilis aceptan muy mal la comida seca. Hay kilis que no, pero la mayoría la aceptan muy mal. Tened en cuenta que vienen de entornos salvajes, entonces hay que buscar otro tipo de alimentación, y es alimentación viva. ¿Cuál? Pues dependerá de cada uno, pero puede ir infusorio, microgusanos, artemia, darnias, larvas de mosquito, gusano grindal, infiltreidos, lombriz de la tierra, grilla, hay miles de cultivos. Yo tengo en mi casa un montón de cultivos de distintas cosas para distinto, pero como mínimo habría que mantener algo. Artemia, grindal no es difícil de mantener tampoco, es un pequeño gusano, pero es importante para su desarrollo, en la mayoría de los casos, que tengan una buena alimentación o que coman bastante bien. Otras opciones también razonables son la comida congelada, también la suelen aceptar bastante bien, sobre todo si son ya generaciones, los salvajes no, los salvajes suelen tener bastantes problemas para comer eso, pero las generaciones ya posteriores, cuando hay peces que llevan muchos años en la afición, y tener en cuenta también una cosa: muchos de los peces que mantenemos hace años que ya no están en la naturaleza, están extintos, siguen existiendo porque los mantenemos nosotros, porque esas charcas se han urbanizado, han desaparecido, ha habido un cambio de cualquier tipo y la charca ha desaparecido, con lo cual ya no existe ese pez. Si el que os he contado antes, el Cyprinodon, ese diabolis, un día ese agujero que habéis visto se derrumba y se destroza, no hay otro sitio en el mundo donde viva, muere, desaparece. Entonces, muchos de los que mantenemos nosotros están extintos en la naturaleza desde hace muchos años, y muchos de los que mantenemos están en peligro de extinción también, es cierto. Como decía, hay otras opciones como comida congelada, muy útil también, papillas preparadas, los piensos secos ya olvidé. Luego es importante también la dosificación de la comida, porque estamos hablando siempre de muy pocos litros de agua. Aquí tenéis algunos de los cultivos de alimento vivo que mantenemos. Aquí tenéis anguililla, microgusano,
Esto es una papilla de avena en la que mantenemos el microgusano. Esto es artemia, que lo conoceréis todo, la artemia congelada. Esto, nosotros compramos los huevos y eclosionamos la artemia para que esté recién nacida. Larvas de mosquito, que también vamos a recopilar a charcos y cosas de ese tipo. Esto es el grindal, es un pequeño gusano, ¿de acuerdo?, de pocos milímetros. Enquitreido, que es otro gusano un poco más grande. Esto se hace en un cacharrito, con una turba y tal. Esto ya sería más complicado de contar. Y ya di una charla sobre esto, si alguno tiene duda no tengo problema en resolverlo. Y luego la hialela, que es una cosa que tiene sus historias porque la verdad es que no se lo comen los kilis, porque está muy dura y corre mucho, es indestructible. Hay algún kili que se lo come, pero muy poco, pero bueno, es otro tipo de alimento. Esto va muy bien, por ejemplo, para crear agua verde, para hacer agua verde, para luego criar otro tipo de cuestiones. Pero bueno, eso es otra cuestión aparte. La reproducción. De la mopa a la turba vive rápido y muere joven. Este bicho vive rápido y muere muy joven. Hay peces que nacen y en la naturaleza al mes ya son maduros sexualmente, empiezan a reproducirse y a los 3 o 4 meses ya son viejos y mueren de propia vejez. Hay otros que no, que es un ciclo mucho más largo, pero depende del tipo de pez. De hecho hay algunos kilis que se usan también en investigaciones del tema de envejecimiento porque tienen un ciclo de vida muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces el tema de vive rápido y muere joven marca mucho cómo son los kilis y ahora veremos el porqué. Cuando uno quiere vivir rápido, vivir joven, cuando uno es joven y quiere vivir rápido y tal, lo que hace es no tener pareja estable, ¿de acuerdo? Hacer todo lo que pueda, no cuida a los hijos, tampoco, las postas no son masivas, sino que intenta todos los días hacer algo, y macho muy colorido, o sea, uno va al gimnasio. Quiero decir que uno se intenta propagar. ¿Por qué? Porque su tiempo de reproducción es muy breve. Entonces, si no consigue emparejarse con una hembra, se va a tomar por saco la especie, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía lo de los hijos. Pues como decía, las puestas no son masivas, recogen pocos huevos, luego precisan de incubación y pueden entrar ese periodo de diapausa que os decía, que puede durar mucho tiempo y que puede bloquear la eclosión del huevo, y el medio de puesta elegido debe asegurar su supervivencia, lo que decía de los anuales. Cuando se seca, lo que hacen es enterrar, ahora veremos cómo entierran esos huevos para que subsistan, ¿de acuerdo? Kilis hay se clasifican normalmente dos tipos, anuales y no anuales. Los anuales tienen vida corta, de meses a un año, hasta 2 años en cautividad, porque evidentemente no hay depredadores en mi casa, pues como no hay depredadores pueden durar más. La maduración sexual rápida, medio de puesta habitual turba o enterradores o hendidores, o sea, ponemos una capa de fibra de coco o de turba en la cual o bien el pez deja el huevo o bien se entierra. Ahora veremos un vídeo de cómo es. Las incubaciones son largas, pongo entre paréntesis, de 60 días a un año, llegándose a documentar hasta 7 años, ya digo que no es lo habitual, y la necesidad de incubación. En los kilis no anuales, son los que no se llega a secar nunca la charca. La charca desciende, pero no llega a secarse nunca, con lo cual permite al pez una supervivencia. Entre esos peces, la esperanza de vida puede llegar hasta 3 años, 4 en cautividad, estamos hablando de lo mismo, dependiendo de la depredación. La maduración sexual es mucho más lenta, tarda muchos más meses en llegar a la maduración sexual. El medio puesto habitual es las mopas, para os enseñaré una mopa, o a veces una ligera capa de turba, pero no son enterradores. Las incubaciones son cortas, de 7 a 60 días, y la posibilidad de cría natural. Hay peces de estos que los cría de forma natural, como un acuario con muchas plantas o con muchas mopas, los alevines nacen, se esconden entre las mopas y pueden mantener una población más o menos estable. Alguna vez lo habéis probado con guppies, que uno echa guppies en un acuario, empiezan a nacer y llega un momento en que uno dice, tengo 30 y no hay manera de que pasemos de 30. ¿Por qué? Porque se autorregulan, se van comiendo unos a otros cuando nacen, cuando hay demasiada población. En este caso pasa igual, se puede mantener una población más o menos estable en algunos tipos de peces. Eso es una mopa. Una mopa es esto que os he traído aquí simple y llanamente. Esto es, vamos a los chinos, compramos un par de ovillos de lana, ¿de acuerdo? Los cogemos, los enrollamos en un libro, los enrollas a lo largo del lomo de un libro o de cualquier sitio, lo enganchas aquí, lo cortas y luego le atas un corcho. Y esto es como si fuese una mopa, una fregona, ¿de acuerdo? Esto lo dejamos en el acuario, el pez entra y pone aquí los huevos. Yo lo voy a pasar por si queréis verlo, porque tampoco tiene ningún secreto. Y eso que veis ahí es una mopa plana de huevos. Cada punto que veis ahí es un huevo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un vídeo sexual de cómo se produce ese fenómeno, ¿de acuerdo? El macho, que es el más colorido, va arrinconando a la hembra contra la lana
En el momento que la tiene ahí con la aleta le señala la zona, la hembra pone el huevo y él lo fecunda. La fecundación es externa, no es interna. ¿De acuerdo? No es como los guppies que hay una fecundación interna, sino que en este caso es externa. Y así van poniendo, cada día van poniendo unos cuantos huevos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es que cada X tiempo sacamos las mopas, las revisamos, buscamos los huevos, los pasamos al cacharrito y así vamos sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es los anuales en turba. Lo que se hace normalmente es que se mete un bote de cristal o un recipiente de cristal, como veis aquí. Este es un bote de cristal con fibra de coco y ahí están los peces. El macho entra al bote, empieza a pavonearse con la hembra, va señalando, se pone así, va pinchando la cabeza hasta que consiga traer a la hembra. Una vez trae a la hembra, la lleva a donde el bote, la señala y cuando los dos ya están de acuerdo dicen, venga, cariño, aquí, hacen se meten para adentro, se meten abajo, pues desaparecen, ponen los huevos y de pronto empiezan a aparecer los dos ahí como agotados, reventados del propio acto, ¿no? Y aquí tenéis el problema de esto. La turba pues, es mirar fibra por fibra, si la habéis visto, y hay que buscar los huevos. En la turba hay que secarla y luego ponerse uno en una mesa y empezar como uno cuando limpiaba la lenteja. Vuestras abuelas os acordaréis limpiando la lenteja, pues igual hay que ir mirando fibra por fibra, buscando. Al principio es horroroso porque nadie ve huevos, no hay huevos en la turba. Sí hay huevos, hay huevos. Ahora, el primer día que se ve uno, empiezas de pronto a ver uno, otro, son como cabecitas de alfiler, pero son muy curiosos. Ahí tenéis una muestra de una puesta de este pez, no es de otro pez, pero bueno, aquí hay como cerca de 40 o 50 huevos en esa puesta. Aquí tenéis los vídeos. Este es un Otobranchius, es un hendidor, no se llega a enterrar, como veis. Lleva a la hembra por la superficie y por la superficie va poniendo huevos. Como veis ahí, aparece otro macho, aparecerá otra hembra, van cambiando. Esto es Sodoma y Gomorra, ¿de acuerdo? Aquí el caso es reproducirse. Muchas gracias, guapo. El caso es reproducirse lo antes posible. ¿Veis? Ahí aparece otro macho, hay intercambio de parejas. Esto es libertinaje puro y duro, Y aquí tenéis una puesta de una nematolevia. ¿Veis? Ahí entra con la hembra, lo que os decía, empieza a señalar. Señala, le dice, cariño, ¿aquí te gusta? La otra dice, no, mi amor, busca otro sitio. Empiezan ahí a buscar, hasta que llegan a un acuerdo, y cuando llegan a un acuerdo los dos, veréis que ahora de pronto, ¡pum!, levantan una nube de polvo. Parece que ella se resiste, no termina de ver el sitio. Vamos a ver si por este lado le gusta más. Ahí va. Se entierran totalmente, el macho abraza a la hembra, pone el huevo, lo fecunda y vuelven a salir otra vez. ¿De acuerdo? ¿Veis? La otra vez sale ahí el macho y ahora la hembra aparecerá por ahí por una esquina, la pobre. Me parece que... ¿Veis? Ahí aparece. Reventar. Están los dos reventados. ¿De acuerdo? Hombre, si uno lo piensa, si tuviésemos que hacer un agujero cada vez, tiene su rollo, ¿no? Tiene su historia. ¿De acuerdo? Entonces todo eso lo incubamos. Como os decía, ahora, bueno, habéis visto la mopa y esto que os voy a pasar, podéis abrirlo si queréis. Esto es una bolsa donde había huevos, ahora mismo no hay huevos ya, o sea que por eso digo que podéis abrirlo y tocarlo, no hay miedo. Os lo he traído para que veáis, esto es fibra de coco, aquí es donde lo conservamos y donde lo incubamos, para que veáis que es un tacto muy similar. Si alguno fuma tabaco de pipa, alguno ha fumado tabaco de pipa, tabaco de liar, nada más abrir el paquete, ese tacto húmedo que tiene el tabaco, pues ese es el tacto que más o menos nosotros dejamos en la turba para la incubación, ¿de acuerdo? Pues si queréis ver. Eso lo metemos en una incubadora que ahora os enseñaré y lo incubamos. La temperatura de incubación, como decía, bueno, los anuales en turba fibrosa y los otros puede haber distintas posibilidades. O en turba o en agua directamente, algunos se incuban en agua, se echan agua directamente y nacen y se incuban ahí, y otros muchas veces lo que hacemos en la placa, como lo que veis aquí, ponemos un disco desmaquillante, lo humedecemos y ponemos ahí los huevos para que se incuben. ¿De acuerdo? La temperatura de incubación normalmente es de 22 a 24 grados, 28 en alguna especie, pero lo normal es eso. El periodo de incubación ya hemos dicho que 2 semanas a meses, la diapausa hasta 7 años, y la eclosión es por inmersión de agua, que es lo que hemos hecho ahí, simplemente meterlos en agua.
Hay un fenómeno curioso que se da en estos peces, que es el rampante, que hay peces que nacen y no pueden nadar. No pueden nadar nada más que por el fondo, no pueden regular su vejiga natatoria. Es un problema de algunos tipos de peces anuales. Para eso también una serie de cuestiones y trucos que hacemos para intentar evitar ese problema. En la naturaleza eso no se produce porque el huevo está enterrado y en el esfuerzo que hace rellena la vejiga natatoria, pero eso sería un tema fisiológico que tampoco vamos a comentar. Aquí tenéis mi incubadora, esa es mi incubadora personal. La incubadora no es más que una caja de poliespan en la cual tengo un termómetro y en el interior de ella lo que hay son las placas y la bolsa, esa bolsa que tenéis en la mano es esta misma, y aquí lo que hay es un medio calefactor, el medio para regular la temperatura. Eso puede ser de distintas formas. Yo he fabricado uno con un bote relleno de grava y un calentador viejo que tenía de un acuario, ¿de acuerdo? De tal manera que regulo la temperatura y con eso regulo la temperatura al interior de la incubadora y me permite tener el control sobre esa incubación. Eso lo tengo guardado en un sitio y ya está. De vez en cuando lo miro, tengo una hoja de cálculo en la cual tengo apuntada la fecha de eclosión de cada huevo que meto en la incubadora para ir controlando y pues saber cuánto tiempo tengo que ir a la incubadora, revisar y ver cómo están los huevos para ver si están ya para eclosionar o no. Una vez que van a eclosionar, yo lo que he traído en esas placas era esto, el huevo ya con el embrión en el interior. Algunos habéis tenido la oportunidad de verlo con una lupa y llegar a ver el huevo y el ojo. Una vez echan en agua, el pez nace con más o menos saco vitelino. Este tiene mucho saco vitelino, ¿de acuerdo?, que tiene que consumir. Este ha nacido antes de tiempo y luego ya el alevín empieza a correr por el mundo. Son peces necesitan una independencia muy rápida, no pueden entretenerse en cuidados y en historias. Este pez en menos de 24 horas está comiendo ya como un loco. No hay otro estilo. Aquí tenéis un vídeo de una eclosión. Mirad, ahí veis el huevo perfectamente, incluso podéis ver los corazones. ¿Veis los corazones como nacen? El ojo del pez, la boca se ve perfectamente, la columna vertebral. Lo podéis ver ahí, ese huevo está ahí, simplemente, ahí lo veis de cerca, le veis la boca perfectamente al pez y el corazón. Ahí los han echado en agua y veréis cómo empiezan a nacer, que es lo que está pasando, se supone que debería de pasar en esos botes. Alguno de ellos nacerá ahora. Este de aquí, ¿veis? ¿Qué hace? Rompe el huevo y sale. ¿Veis? Tiene muy poco saco vitelino, otro. Esto es lo que nosotros llamamos motorista, que es un alevín todavía con el casco puesto. Nos ha quitado el cascarón, hay veces que le cuesta, se queda pegado, lo ayudamos con una pipeta, lo coges con una pipeta, ¡pam!, le lanzas así, ¡fua!, y automáticamente se le quita el casco. Y así, como veis ahí, es lo que se supone que debería estar pasando en los botes que tienen aquí los compañeros. Van haciendo uno detrás de otro, pero tiene mucha historia. Bueno, esto es un poco todo el ciclo de los peces. La consecuencia de todo esto es a donde nos lleva el lado oscuro, ¿no? La consecuencia de los kilis. La consecuencia de los kilis es que tu zona de peces se transforma. Eso que empecé diciendo, cariño, necesito otro acuario, se pasa a ser, aquí mete a otro acuario, sí, entra, sí, si muevo esto entra, si muevo esto entra, aquí cabe un cacharrito, voy a ir al chino, que yo creo que hay alguna fiambrera, entonces uno va al chino con el metro, va midiendo, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Va midiendo hasta que encuentra el cacharro que exactamente le cabe en el sitio, ¿no? Y entonces el problema es que lo que era un acuario se transforma en eso. Empiezan a aparecer por tu casa estanterías llenas de acuarios, que se van llenando cada vez más, con más cacharritos de distintos tamaños, van apareciendo más cacharritos, porque además de cacharritos, aquí tenéis las placas donde están incubando los peces, aquí están los cacharritos de 1 litro donde están naciendo, donde acaban de nacer, aquí hay artemia eclosionando, aquí hay cultivos vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya la gente se va convirtiendo va poniendo en las habitaciones, al lado de la cama, etcétera, etcétera. Esto ya depende del punto de perversión de cada uno. Pero lo cierto es que es un concepto distinto de los acuarios. Y sobre todo, lo que permite es conocer maravillosos especímenes. Esto es una
es una afición de verdad que lo que sí hace es que se conoce a gente, muy buena gente, porque uno puede contactar con todo el mundo, con gente de todo el mundo, para intercambiar cosas. En este caso, pues un poco en homenaje a todos los compañeros que deberían estar por aquí, pues toda esta peña que hay por ahí, las fotos, que aparecerán, que algunos de ellos lo veréis por aquí escondidos porque no querrán saber que son ellos, pues son el grupo de amigos de la sede de Andalucía y que hacen que todo esto sea sobre todo divertido, que es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la charla que os quería dar un poco, contándoos cómo es el mundo de los kilis. A partir de ahora, si hay alguna pregunta. Aquí hay un alevín, podéis pasarlo si queréis verlo. Y aquí hay alguno. Y aquí parece que hay alguno también móvil, si lo podéis ver si queréis. Bueno, ¿alguna pregunta? Dime. ¿España hay kilis? Sí, en España hay kilis. El problema que tenemos en España es que, vamos, el problema. El kili que hay en España está protegido y no se puede ni mirar. Si tú te acercas a una charca y te ve la Guardia Civil mirando un kili, te puede multar, prácticamente. No se puede coger ni para hacer una foto. Está totalmente protegido. En España está totalmente prohibido tenerlo, pero en el extranjero lo mantienen y lo tienen. El Afanios ibérico lo mantienen fuera. Las convenciones aquí en España no se puede presentar, fuera se presenta. Aquí está totalmente prohibido su tenencia y su manutención, pero sí es cierto que hay, desde la costa de Andalucía hasta la costa de Valencia, hasta Barcelona hay distintos enclaves, desgraciadamente cada vez menos, pero hay distintos enclaves donde aparece el Afanius, que es nuestro pez. Es un pez muy poco colorido, pero un pez muy resistente y que todavía permanece en ciertos enclaves. Has comentado que gracias a la gente que tiene kilis y tal, estáis ayudando a que ciertas especies que se han declarado extintas se puedan conservar. ¿Consideras que también la afición ha dañado ciertos sitios que había ciertas especies y por culpa de eso se hayan...? En principio no, vamos a ver, en principio las pescas suelen ser muy respetuosas, hombre, como en todos los sitios habrá bestias en todos los lados, pero en principio las pescas suelen ser muy respetuosas y suelen respetar el entorno y tal, como habéis visto, están muy cuidados, además que de hecho a nosotros nos interesa que eso permanezca, no nos interesa destruirlo, nos interesa que al cabo de los años alguien vuelva y pueda volver a pescarlo, no nos interesa destruirlo. Pues esto, como todo naturista, siempre puedes hacer sin querer algún daño, sí, eso es evidente, pero a priori no es la intención ni creo que sea el caso. Claro, este es un pez muy poco, eso se me ha olvidado decirlo, es un pez muy poco comercial y en los círculos comerciales lo habréis visto muy poco. ¿Por qué? Si habéis leído de ellos, los que estáis aquí, alguno tenéis curiosidad, habéis leído sobre los kilis, el kili es un pez que tiene mala fama por su vida corta. Entonces comercialmente no se llega a vender. En la mayoría de los casos el problema no es que tenga una vida corta. Yo tengo kilis, como os he dicho, que duran 3 años. Yo quisiese, particularmente sin ánimo de ofender a nadie, pero yo hubiese querido que muchos de los peces que he comprado me hubiesen durado 3 años. Porque yo los ramiresi, por ejemplo, para mí es una pelea tan unida. O sea, no me han durado más de 5 meses ningún ramiresi. ¿No? Entonces, yo hay veces que me hubiese gustado. Entonces, viven mucho más que otros. El problema es que necesitan unas mínimas condiciones que en las tiendas no se les suele dar, entonces suelen morir fácilmente. Por ejemplo, una de las cosas, los problemas que tiene el kili, como habéis visto, el charco se seca y una media supervivencia que tiene el kili es saltar a buscar otro charco. Entonces salta y va por la superficie, aguanta mucho tiempo en la superficie y va saltando buscando otro charco. Eso en los acuarios que se traduce, que el pez salta del acuario. Pues mueren muchos kilis porque saltan, entonces tiene que estar el acuario muy cerrado, si no se salta de un lado a otro. Requiere de algunas cositas que normalmente en los comercios no se les suele dar. Pero hay 3 kilis que se suelen ver en los comercios, que es el australe, un pez naranja que lo tenéis ahí, el rachobi, que es ese que el hendidor ese que iba con varias hembras, y el anulatus, que es uno de rayas blancas y negras, que también aparece en alguna foto de por aquí. Esos se suelen ver en los comercios, pero no suelen ser muy habituales. Bueno, que no hay en muchos sitios ya se ha extinguido en esa zona y sabéis que está haciendo capital, ¿no podéis repoblar o no se puede? Por nosotros no había ningún problema en repoblar, el problema es que las instituciones no te dejan repoblar. O sea, por ejemplo, en la Afanius no podemos tenerlo,
y aunque la SEC ha colaborado en proyectos de hace unos años en Zaragoza, se montaron unas instalaciones a través de la SEC para mantener y reproducir el Afanius, y se estuvo durante años colaborando con ellos. Lo que pasa es que luego se hacen muchas cosas muy buenas y se hacen muchas cosas muy malas a veces. Entonces hacen sueltas en sitios donde no se debiera, etc. Pues nosotros no habría problema, nosotros encantados de darlo. Lo que pasa es que en general no es tener en cuenta que, por ejemplo, un pez, cuando se pesca varias veces, el nombre ese que la parrafada esa que os he contado, cambia porque es distinta, y nosotros conservamos incluso de cada pesca el pez separado. O sea, si el pez ha pescado 4 veces y tienes 4 pescas distintas, lo mantienes separado, no lo mezclas. O sea, llegamos hasta ese punto de ser friki, ¿no? De separarlo hasta ese punto. O sea, quiere decir que el pez lo intentamos mantener intacto como estaba en la naturaleza. Nosotros no seleccionamos el más rojo, el más verde, el más bonito, un patrón mejor, no, nosotros seleccionamos el patrón de la naturaleza. O sea, por eso digo que es un concepto un poco distinto y tampoco pretendemos criar masivamente, porque nosotros nuestra cría, lo que hacemos con las crías es o bien intercambiarlos entre compañeros, huevos, peces, o mandarlos a concursos, a convenciones. En la venta hay gente que vende, pero no es habitual porque tampoco hay un circuito comercial para ello, y entonces entre nosotros. Entonces no tenemos una salida como para tener 200 peces de cada. Entonces cuidamos muy bien lo que criamos para intentar que sea de la mayor calidad posible, y luego la mayoría, mucho de lo que hacemos nosotros es concursar en ese tipo de convenciones. No siempre con suerte, a veces con suerte y otras veces no. Pero sí. Los vídeos que habéis visto ahí son de miembros de la SEC que han ido a pescar. Gente que se pone de acuerdo. Lo que pasa es que ir a pescar a un sitio, como os digo, es muy peligroso. Hay sitios, por ejemplo, Guinea Ecuatorial es un sitio muy peligroso. Tienes que ir con guardaespaldas y con el ejército. Esa gente iba con unos representantes del ejército por todo el bosque, porque en medio del bosque puede aparecer cualquier guerrilla y pegarte 2 tiros. Entonces van con el ejército y van con guardaespaldas, y entonces tampoco es un sitio como para ir así de cualquier forma. Y hay sitios donde se puede ir mejor y hay sitios donde se puede ir peor, pero se organiza. De hecho, en lugar de otras maneras, también es cierto que para este tipo de pesca se necesitan permisos para importar los peces, y eso no es fácil conseguirlo. O sea, no es fácil decir no voy a pescar un pez a cualquier sitio, es un tema complicado. Hay gente que lleva muchos años, alumnos de este hombre, tiene muchos contactos, está en contacto con el Museo de Ciencias Naturales, se traen peces, se traen kilis para el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, donde se conservan en formol ejemplares de los que se han pescado en distintos sitios. O sea, que eso se aporta también a la ciencia, y todos esos datos que habéis visto en la ficha de Utilidata, datos heurísticos sobre longitud de aletas, todo eso se hace en esos estudios, ¿de acuerdo? O sea, que no solo se pesca para el mantenimiento, sino que se pesca también para la ciencia, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Como yo he traído aquí, si queréis algún folleto sobre la SEC, aquí tengo, si queréis coger alguno, o si alguno quiere informarse, y si hay alguna duda, pues encantado, muchas gracias, y gracias por vuestra atención y por vuestra presencia, y espero que haya sido agradable y que sigáis asistiendo a las distintas charlas. Buenas tardes. En nombre de la asociación le damos las gracias a Maxi, como siempre, por colaborar y ofrecerse a cualquier actividad que se haga, y espero que os haya servido a todos para sacar un claro y provechoso. También quería decir que esta tarde a las 5 tenemos el concurso de Aguascapi, y mañana a las 12